Bienvenidos a la Iglesia Central Adventista del Séptimo Día en Sacramento, California, en los Estados Unidos de América. No es casualidad que nos acompañe para estudiar la palabra de Dios juntos, ya sea que nos acompañe en vivo por internet, por todo el país y alrededor del mundo, por la radio, televisión, como sea que nos sintonicen, sé que recibirán bendición al estudiar la palabra de Dios y al aplicar lo que aprendemos a nuestras vidas en estos días. Vamos a comenzar cantando, así que donde sea que se encuentren, saquen sus himnarios y cantemos el himno 167. Aleluya, sing to Jesus. Este es un pedido de José en Alaska, Ariel, Jessica y Betty en Australia, Sabine en las Bahamas, Pedro en Barbados, Amiri, Valencia y Abalino en Belize, Gina en California, Serapio en Colorado, Becky en Florida, Anthony en Ghana, Alex en Hungría, Stephanie en Illinois, Angela en Italia, Ever en México, Ruth en Nueva York, Kay en Ohio y Serapio en Texas. Himno número 167, cantaremos las 3 estrofas. Si alguno se preguntaba, esta es mi hermana Alisa que canta conmigo hoy. Y si pensaban que estaban viendo doble, no lo están. Si usted tiene un himno de Navidad especial que quisiera cantar con nosotros en una presentación futura, le invito a que vaya a nuestra página web en saccentral.org y allí puede presionar el eslabón de Contact Us, porque ya estamos tomando himnos de Navidad. El próximo himno es el himno nuevo de esta semana, himno número 26, Praise the Lord, you heavens adore him. Y este es un pedido de Valencia, Abalino y Amiri en Belize y Hickman en las islas de San Vicente. Himno número 26 y cantaremos las 3 estrofas.
Señor, tú nos ves y aquí estamos alabándote porque tú nos creaste y nos redimiste y nos prometes en tu palabra que pronto regresarás y nos llevarás a casa a vivir para siempre. Y no hay nada más que podamos hacer pero alabarte y llevar tu amor a otros. Señor, ayúdanos a que esa sea nuestra meta, que podamos honrarte y proclamar tu amor a otros por quien tú eres y no por quien nosotros somos. Gracias porque podemos reunirnos y abrir tu palabra libremente y alabarte. Bendice a Pastor White al exponer tu palabra. Ayúdanos a aplicarlas a nuestras vidas para así poder apresurar tu venida y cumplir nuestra parte. Pedimos esto en el precioso nombre de Jesús. Amén. El estudio será presentado por Pastor Harold White, y Pastor White es el pastor administrativo aquí en la Iglesia Central. Buenos días. Gracias a los músicos, y estoy seguro que nunca adivinarían que ellas eran hermanas, las que estaban cantando, ¿no? Qué día precioso aquí en Sacramento. Gracias por acompañarnos aquí en este lugar. Y también le damos la bienvenida a aquellos que están observando a través de diferentes partes del mundo. Se me ha dicho a través de Amazing Facts que tenemos personas que han pedido de más de 100 distintos países diferentes cánticos para cantar. Bueno, sea el país donde usted se encuentre, bienvenidos y gracias por estar con nosotros. Estamos en un nuevo trimestre, creciendo en Cristo. Es la lección, y esta mañana la lección se titula La revelación y el Dios de ella. La oferta gratuita para el día de hoy se titula The Trinity, la Trinidad, oferta número 166, escrita por Doug Batchelor. No sé si lo conocen. Bueno, es un buen recurso y usted puede obtenerlo completamente gratis. Hoy vamos a hablar un poco acerca de la Trinidad, pero profundiza un poco más. Lo único que tienen que hacer es llamar al 1-888-788-3935. 1-888-788-3935. Muy bien, si usted tiene su cuaderno, le invito a que por favor lo tomen para que lean junto a mí el versículo de memoria que se encuentra en Hebreos capítulo 1, versos 1 y 2. Está aquí justamente en su cuaderno. ¿Están listos? Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Muy bien. ¿La Biblia es una revelación de Dios? ¿Es una revelación de Dios o proviene de Dios? Ahora, nosotros que nos denominamos cristianos, que profesamos ser cristianos, nosotros damos la vida por el hecho de que este libro es la palabra de Dios, ¿no es cierto? Entonces, ¿puedes comprobar que sí lo es? Bueno, es lo que vamos a hablar en esta mañana. ¿Podemos probar que esta es la palabra de Dios? Bueno, ¿habrá siempre lugar para la duda para aquellos que desean dudar? Como así señala la lección a la parte final, dice, habrán dos cosas que consideraremos en esta mañana. Primero, lo que dice la Biblia acerca de sí misma y de cómo fue inspirada, cómo fue que llegó a ser, ¿no? Y realmente es la palabra inspirada de Dios. Y también nos enseña acerca del Dios que la inspiró. Son los dos conceptos que hemos de tomar en cuenta en esta mañana. Y primero que queremos que alguien lea, por favor, 2 de Pedro 1, del 19 al 21. Y alguien lo tiene. A ver, ¿quién tiene ese versículo esta mañana? Muy bien, aquí. 2 de Pedro es el capítulo número 1. Vamos a leer del 19 al 21. 2 de Pedro 1, 19, 20 y 21. Y estamos justo quizás para tenerlo. Muy bien, por favor léelo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Muy bien, muchas gracias. Pedro fue un ser humano e hizo una declaración muy atrevida, ¿no? Que estas palabras que tenemos
registradas aquí provinieron originalmente de Dios, según Él inspiró a los hombres para escribir las cosas que Él quería que escribieran. Ahora, ¿dónde está la prueba de que realmente esto es palabra de Dios o que Él fue que inspiró los pensamientos de los hombres para escribirlos? No palabra por palabra en la mayoría de los casos, pero Dios inspiró sobre ellos para que ellos escribieran sobre su propia perspectiva, ¿no? Y uno de los aspectos a esta respuesta es el concepto de la profecía. La profecía hace más para reforzar nuestra fe en la palabra de Dios que cualquier otra cosa. Hubieron cosas escritas en la palabra de Dios antes de que tomaran lugar. Ahora, los escépticos dirían no. Dirían, bueno, es mucho más fácil escribir algo después que ocurre, ¿no? Y bueno, también señalan que simplemente fue escrito antes, ¿no? Y que ellos te dirían que no hay prueba de que estas cosas fueron escritas antes de haber ocurrido. Los cristianos que creen en la Biblia pueden citar como, por ejemplo, Ezequiel, capítulo 26, que nos menciona acerca de la ciudad de Tiro. Y creemos que este mensaje fue dado en el 595 antes de Cristo en cuanto a la destrucción de la ciudad de Tiro y cómo fue destruida, como así la profecía lo dijo. Tenemos que ir a esa parte del pasaje donde le da quizás a los críticos un reto aún más grande. El pasaje no tan solo habla acerca de la destrucción de Tiro, sino que también una parte muy importante en ese pasaje también dice, ¿saben lo que dice en cuanto a la ciudad? Que nunca será jamás reconstruida, que esa ciudad jamás sería habitada y reconstruida otra vez. Es parte de la profecía también. Por lo tanto, ¿se ha cumplido eso? O sea, ¿no se ha reconstruido la ciudad? Si el crítico realmente quiere comprobar su punto de vista, entonces vaya allá y construya allá en ese lugar en específico y construya otra ciudad. Miles de ciudades han sido reconstruidas, cientos de años, ¿no? Miles de ellas. ¿Por qué no hacerlo otra vez en este lugar? Compruébale al mundo que esta profecía no es cierta y, bueno, que no se puede creer que la Biblia es la palabra auténtica de Dios. Bueno, hay otras profecías también le da autenticidad al hecho de que la Biblia no proviene de invención humana. Miles de personas han sido inspiradas por el segundo capítulo del libro de Daniel. Todos conocemos acerca de eso, ¿no? Quizás la primera introducción que usted tuvo en cuanto al mundo de la profecía como tal. Quizás usted ha sido un cristiano, quizás recibió una invitación a un seminario de Apocalipsis o una reunión evangelística y el primer sermón que escuchó de la Biblia quizás fue Daniel capítulo 2. Y realmente como que le maravilló el pensar que Dios hubiese predicho tantos eventos tan importantes antes de que ellos tomaran lugar. Un reino surgiendo después de otro en sucesión rápida, ¿no? Pero el crítico diría, no. Esas cosas fueron escritas después de que todos esos 4 reinos ya se levantaron y fueron. Bueno, su evidencia no es muy buena, pero aunque así fuera, el escéptico tuviese problema con su argumento. Piénselo un momento, si después de 4 rápidas sucesiones de imperios mundiales, alguien vino sobre la escena y dijo, bueno, nunca jamás habría otro gobierno que tomara en cuenta, dominara todo el poder del mundo, ¿no? De hecho, el próximo sería el reino de Dios. Ellos quizás se hubiesen sido ridiculizados por los escépticos, ¿no? Bueno, ¿qué quieren decir? Bueno, claro, habrá otro poder mundial que ha de reinar, pero no ha habido desde entonces. Y eso de eso hace muchos años, ¿no? Muchas personas lo han intentado, pero sí, la profecía es una de las herramientas muy efectivas para dar autenticidad a la palabra de Dios, siendo todo lo que Dios ha dicho que es, ¿no? Pero vamos a regresar a algo que ya nos referimos a él anteriormente. Vamos a ir a 3 pasajes rápidamente y luego voy a compartir este reto que quiero compartir con los escépticos del mundo. Primero, se encuentra en Ezequiel 26:14. Muy bien, Ezequiel 26:14, un momentito en lo que reparto el otro. Son 3 versículos que vamos a mirar.
todos que tienen que ver con lo mismo, ¿no? Y luego vamos a dar un tremendo reto a aquellos que deciden no creer en la palabra de Dios, ¿no? Ezequiel 26, versículo 14. Muy bien, adelante. Ezequiel 26:14. Y te pondré como una peña lisa, tendedero de redes serás, y nunca más serás edificada, porque yo Jehová he hablado, dice Jehová el Señor. Muy bien. Este es la profecía en cuanto a la ciudad de Tiro, que no habría de ser reconstruida. El próximo versículo se encuentra en Jeremías 51, 26 y 37. A ver quién lo tiene. Muy bien, alguien búsqueme también Sofonías. Muy bien, adelante. Primero queremos leer Jeremías 51, 26 y 37. Y esta profecía habla acerca de otra ciudad llamada Babilonia. Muy bien, Jeremías 51, 26. Jeremías 51:26. Y nadie tomará de ti piedra para esquina, ni piedra para cimiento, porque perpetuo asolamiento serás, ha dicho Jehová. Versículo 37. Y será Babilonia montones de ruinas, morada de chacales, espanto y burla, sin morador. Muy bien, muchas gracias. Sofonías 2:13. Muy bien, un momentito. Esta es la tercera ciudad, Nínive. Es un poco diferente en naturaleza, pero es casi el mismo concepto. Adelante, por favor. Sofonías 2:13. Y extenderá su mano sobre el norte y destruirá a Asiria, y convertirá a Nínive en asolamiento y en sequedal como un desierto. Muy bien, muchas gracias. Entonces tenemos tres ciudades que fueron destruidas por el mandato de Dios y jamás habrían de ser reconstruidas. El reto que yo comparto con los escépticos del mundo en cuanto a la Biblia, siendo la palabra de Dios, es este. Reúnanse completa de todas partes del mundo, todos los escépticos que no creen en la palabra de Dios, traigan todo su dinero y vaya a uno de estos lugares y reconstruyan una de estas ciudades. Entonces nosotros los cristianos tendríamos que esconder nuestras cabezas, ¿no? Y decir, bueno, y admitir que ustedes tenían razón todo el tiempo y que no podemos confiar en la Biblia. Si usted reconstruye una de estas ciudades en uno de estos lugares, tendríamos que decir que usted tenía razón y nosotros no, y que no podemos confiar en la palabra como la palabra de Dios, ¿no? ¿Creen que los escépticos han de aceptar ese reto en esta mañana? No creo, fíjense. Pero no sería justo si no mencionaría esta pequeña historia, esta experiencia, ¿no? Para los escépticos. Sí ha habido algún tipo de intento en cuanto a esto antes, que se llevó a cabo y no funcionó. Un hombre que vivió quizás 300 años después de Cristo, y que conocía las palabras de Cristo en Lucas 21:24 en cuanto al templo de Jerusalén que habría de ser destruido y no sería reconstruido de nuevo, ¿no? Y este hombre trató y tomó sobre sí el reto de probar que Jesús no tenía la razón, ¿no? Entonces tenía el dinero, tenía la manera de hacerlo, de reconstruir el templo. Él pudo haber reconstruido toda la ciudad de Jerusalén con todos los recursos y el dinero que tenía. Su nombre era Julián, emperador de Roma. Y fue registrado claramente, ¿no? Por personas como Edward Gibbons, que fue un infiel en toda su propiedad, ¿no? Él claramente escribió que él salió a descomprobar, diríamos, la profecía. Y esto es lo que dijo precisamente Edward Gibbon en cuanto a esto. Dijo, Julián pudo haber reconstruido toda una ciudad con todo el poder y el dinero que tenía, pero no podía reconstruir un templo sencillo, ¿no? Comenzó con gran esfuerzo su trabajo y le dejó saber al mundo entero que él había de comprobar que la profecía de la Biblia no era cierta y así destruir la cristiandad o el cristianismo. Y claramente dicen lo siguiente, quedan dos hechos. Julián dijo claramente que él habría de ir en contra de lo que decía la Biblia, y segundo, con todo el dinero que él tenía y el poder ante su mano, él fracasó. Alguien bueno diría, bueno, no fracasó por causa de las personas que estaban trabajando allí, que pensaban que había de caer fuego del cielo y luego no podía continuar el asunto. Bueno, eso no tiene nada que ver. ¿Cómo es que fracasó? Dios dijo que habría de fracasar, ¿no es cierto? Bueno, lo importante es que lo que Dios dice siempre será cierto.
esto? ¿Comprueba que la Biblia es la palabra auténtica de Dios? Bueno, quizás no totalmente, pero no me gustaría ser un escéptico tratando de llevar a cabo un proyecto como ese. Sí, todos los proyectos de construcción son un reto, pero eso sería un reto sobremanera grande, ¿no? Ir a una ciudad donde Jehová ha dicho que no habría de reconstruirse jamás y tratar de hacerlo como quiera en contra de la palabra de Dios. No quiero ser parte de un proyecto de construcción como ese. De igual manera ha ocurrido con las profecías de Daniel capítulo 2. Muchos hombres han intentado y han dicho voy a hacer un poder mundial, y uno tras otro también de esos individuos han fracasado, ¿no? Bueno, podemos estar toda la mañana en la lección del domingo nada más en cuanto a de cómo dar autenticidad a la palabra de Dios, ¿no? Lo que sí tenemos que hacer en nuestras propias mentes es comprobarnos ante nosotros mismos que creemos con todo nuestro corazón y que nada, que no permitamos que nada entre para alterar esa fe que tenemos en la palabra auténtica de Dios. Podemos estar toda la mañana solo hablando acerca de las profecías en cuanto a Cristo Jesús y como estas fueron ciertamente hasta el último detalle comprobadas, o sea, cumplidas hasta el dedillo, ¿no? Sobre la vida de Jesús. Solo con eso nada más no pudo haber sido que una persona escribió eso o varias personas lo escribieron y que todas se hayan cumplido al dedillo, ¿no? Bueno, tenemos que continuar a la lección del domingo, la naturaleza de la inspiración, y eso para muchas personas es bien difícil de entender. Creo que muchas personas tienen la idea de que si proviene de Dios originalmente, entonces no debe haber una diferencia milésima tan siquiera entre un escritor bíblico y otro, que cada punto, cada cruz de la T debe ser exactamente igual, pero así no funciona la inspiración. Dios permite que las personalidades de los autores y las diferentes circunstancias influyan lo que han escrito, ¿no? Les da pensamientos y ellos escriben según sus propias perspectivas a menudo. Pero a través de todo, el mensaje unido sobresale como quiera. La lección da un ejemplo de los tres escritores bíblicos que hablaron acerca del rótulo que fueron puestos sobre la cabeza de Cristo en la cruz. Cada uno de ellos es diferente. No se sabían esto después de esta lección, pero cada uno lo dice específicamente diferente, ¿no? Pero la diferencia cambia la esencia del rótulo, no. Le da al escritor la habilidad de escribir de su propia perspectiva. ¿Hay otros casos de aparentes discrepancias en la palabra de Dios? Sí, lo existen. Y estos han sido retos que no han tenido explicaciones. Eso es el punto clave. Al principio, algunos de estas discrepancias aparenten ser un reto muy grande para el cristiano, pero al pasar el tiempo las personas siguen buscando y a veces las cosas son descubiertas por ejemplo, a través de la arqueología, ¿no? De otras ciudades que también identifican que, oye, sí, realmente fue así. Y una explicación es dada que es tan clara y concisa que no hay lugar para dudar. Para mí es como si Dios permite que alguna de estas cosas ocurra para que la fe de las personas fuesen probadas, pero luego comprueba al fin que uno puede confiar. La palabra de Dios, aunque a veces aparenta ser discrepancias o haber discrepancias en ella. Estuve leyendo en cierta ocasión que muchos años las personas, los escépticos decían, bueno, saben la historia en cuanto al pueblo de Israel caminando alrededor de la ciudad de Jericó 7 veces, eso es algo imposible. Bueno, es imposible hacerlo quizás en una ciudad parecida como la de Sacramento 7 veces en un solo día porque es demasiado grande. Pero al pasar el tiempo encontraron la ciudad y encontraron que la ciudad de Jericó fácilmente se podía circundarla 7 veces en un día. Las excavaciones arqueológicas han comprobado eso, ¿no? Ahora piensen, eran una ciudad con paredes, ¿no? Y uno se entendería lógicamente que, claro, es una ciudad que fácilmente puede haber sido rodeada, porque si es una del tamaño de las ciudades que tenemos hoy día, sería quizás uno de los 8 maravillas del mundo, quizás como la ciudad o la pared, el muro de la China, ¿no? Pero no era allá así en aquel entonces. Al pasar el tiempo entonces, la palabra de Dios recibe aún más pruebas de la autenticidad de ella. Mi entender a través de los años es lo siguiente.
hay tanto que podemos la poner nuestra creación. fe sobre ella, que si alguien viene y presenta un reto, mire, no deje que eso le moleste por ni un momento. No permite que que le afecte su fe por un momento, porque hay tantas cosas más que uno puede confiar en la palabra de Dios, que se puede comprobar que sí es la palabra de Dios, no, sin duda alguna, ¿no? Si deseamos, podemos continuar cosas que puede probar nuestra fe. Dios nos remueve toda posibilidad para la duda. Por ejemplo, sobre la evolución y la creación. Hay evidencia suficiente para comprobar sin duda alguna, que el mundo fue creado en 6 días. Bueno, algunos dirían que sí, pero muchos dicen que no. De hecho, dicen que no y enseñan lo opuesto. Dicen en realidad que no hay suficiente evidencia, uno no puede comprobar que el mundo fue creado en 6 días. De hecho, tenemos todo este cuerpo de información científica que dice que usted está mal y nosotros estamos en lo cierto. Pero solo entre la evolución y la creación, cuando considero algunos de los argumentos, aquellos que están en contra de evolución son los más absurdos para mí. Por ejemplo, si tomaras todas las letras que se encuentran en un diccionario grande, ¿cuántas veces tendrías que tirarlas al cielo hacia arriba para que bajen y se formen como un diccionario? ¿Cuántas veces tomaría para tirarlas así arriba para que finalmente terminaran como un diccionario? Eso es tan absurdo como cualquier otra cosa, ¿no? Y de hecho, eso es lo que estamos pensando cuando pensamos en la teoría del Big Bang. El Big Bang es mucho más absurdo aún. Entonces, si usted quisiera tener su fe probada, comienza a creer en la evolución. O sea, eso probaría mi fe más que cualquier otra cosa, ¿no? De hecho, uno puede encontrar tantas cosas que apoyan la creación y el diluvio. Estuve en Kansas en el medio de la nada, solo unas grandes rocas y dentro de las rocas estaban los dientes de tiburones. Ahora, ¿no te da la idea de que hubo un diluvio en algún momento o qué? Yo no sé, no entiendo por qué la gente quisiera creer en algo como evolución, pero la fe viene por el oír y oír por la palabra de Dios. Mientras más escuchamos la palabra de Dios, más fe tendríamos sobre ello, especialmente si nos acercamos a ella con una actitud positiva, ¿no? No quiere decir que debemos venir ciegamente a aceptar todo lo que dice la Biblia. No, podemos probar la palabra de Dios. La Biblia está abierta para cualquier incógnita que tuviésemos, ¿no? Y mientras más estudiamos, más podemos encontrar que podemos creer en ella. Me encuentro con personas que simplemente no pueden decidir finalmente que la palabra de Dios es cierta, ¿no? Siempre están dudando, ¿no? Y es como que ellos quieren poner duda en cualquier cosa, en todo. Y al hacer todo esto, como que hacen pensar que son más inteligentes que uno. Yo no creo que eso es inteligente. Yo creo que Dios quiere que llegamos a la conclusión de que y entendamos ciertos asuntos y decir, esto realmente es lo que se revela en la palabra de Dios y podemos confiar en ello porque para siempre es la palabra de Dios, ¿no? Y el no hacerlo, bueno, da una mala impresión sobre la mente de las personas. Hay pruebas concretas y debemos tenerlas en nuestra mente, ¿no están de acuerdo? Vamos a continuar a la lección del martes. El misterio del Dios triuno. Ahora, estoy contento de que tomaron esto y no lo hicieron de una manera tan profunda, ¿no? Porque no nos hubiese dado tiempo. Eso merece una lección completa en sí mismo, ¿no? Pero lo que queremos hacer es mirar a una visión panorámica del tema y donde comencemos Génesis capítulo 1 nos da unos indicios muy grandes, ¿no? El versículo 1 dice que Dios, el que creó, dice en el comienzo Dios creó el cielo y la tierra. Rápidamente, versículo 2, se nos presenta el Espíritu de Dios y como Él se movía sobre la faz de las aguas, ¿no? Y enfatizo Él porque estamos hablando acerca de una identidad masculina del nombre, ¿no? Siempre el Espíritu se identifica como en género masculino, ¿no? Nunca se identifica como algo esto o lo otro, sin género, ¿no? Vamos al versículo 26, tenemos que Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen después de nuestra semejanza. Y rápidamente tenemos a Dios y el Espíritu de Dios y el indicio de que realmente había más de uno entidad de Dios allí al utilizar nuestra imagen, ¿no? Próxima indicación tenemos la persona o la primera promesa de salvación en Génesis 3:15. Pero no
tenemos suficiente aquí evidencia en este texto para decir, bueno, esto está, la experiencia de salvación va a proveer salvación, ¿no? Es el Hijo de Dios. No es suficiente en ese texto, pero Dios se comunicó más en detalle en cuanto a Adán y luego los patriarcas y los profetas, que esto en realidad, este Mesías habría de venir y sería el Hijo de Dios. Y si es, por ejemplo, nos da este versículo en el capítulo 9, versículo 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces tenemos este Dios que también es hijo, ¿no? Príncipe, que es un príncipe, bueno, es un príncipe, es un hijo, ¿no? Es un hijo. También es el Dios todopoderoso. Este versículo dice claro, ¿no? Y muy descriptivo. Entonces, al llegar Cristo Jesús y se proclama a sí mismo como el Hijo de Dios, los líderes religiosos no se molestaron porque usaron este concepto de que el Mesías habría de ser el Hijo de Dios, sino que él dijera que fuese él. Las personas ya entendieron en aquel momento que el Mesías habría de venir y ese sería el Hijo de Dios. No tenían eso duda en cuanto a esto, sino el hecho de que él fuese quien dijera que él era. Bueno, se ve claramente que el Hijo de Dios habría de ser el Mesías. Y luego durante de su ministerio público tenemos las tres entidades en más de una ocasión, ¿no? En un solo sitio. La voz del Dios el Padre, Jesús el Hijo y el Espíritu Santo descendiendo en forma de paloma. Lo vemos allí en su bautismo, ¿no? Ellos son uno en mente, en propósito, en carácter. Es una cita de la inspiración. Uno en mente, carácter y propósito, pero no en persona. Es un concepto que todavía no es, que es muy claro en las Escrituras, ¿no? Jesús está listo para regresar al cielo y le dice a todos que es conveniente que Él se fuese porque entonces puede enviar al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo habría de enseñar y consolar, etcétera. Pero un poder o una fuerza no puede hacer eso. Solo un ser en realidad puede enseñar y también consolar, etcétera. Yo tengo un buen amigo. Ella es una señora muy amable y ha sido testigo de Jehová por mucho tiempo de su vida, pero todavía ha aceptado que la Biblia enseña que el séptimo día es el día de reposo, pero tiene tiene una dificultad muy difícil con el concepto de que el Espíritu Santo es una persona, porque ella piensa que es una fuerza o un poder, pero nunca nos referimos a un poder de electricidad, por ejemplo, como Él me dio poder para encender la televisión, por ejemplo, o al viento. Él envió el viento para tumbar la casa. No siempre es esto, ¿no? Vino el viento, ¿no? Y tumbó la casa. La electricidad me dio poder para poder prender el televisor. ¿Por qué dijo Jesús que era conveniente que Él enviara el Espíritu Santo? Porque Jesús había adoptado la forma de humanidad y retuvo esa forma a través de la eternidad. Entonces, en esencia, es difícil realmente entender, ¿no?, que Él entregó su omnipresencia. Pero el Espíritu Santo es omnipresente. Él puede estar en todos lugares al mismo tiempo. Él es omnisciente y también omnipotente, ¿no? Los ángeles son muy poderosos, pero no tienen la calidad de ser omnipresente, omnisciente, ninguno de estos, ¿no? Ahora, pueden viajar quizás bien rápido, ¿no?, del cielo a la tierra, ¿no?, en segundos, pero no son omnipotentes ni omnipresentes, ¿no? No pueden ser en todos lugares como el Espíritu Santo a la misma vez. Tampoco conocen todas las cosas como conocen la deidad, ¿no? Ellos reciben las órdenes y felizmente hacen lo que Dios le pide que hacen, pero están limitados en comparación con el Dios el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Ahora, ¿todo eso nos da una foto perfecta de la naturaleza de Dios? No. ¿O un cuadro perfecto de la Trinidad? Sí, el Dios triuno, no. Como señala la lección, nunca quizás sabremos los detalles de la naturaleza de Dios, pero ¿tenemos suficiente para confiar en Él? Yo creo que sí. Bueno, yo sé que yo sí. Yo no voy a cambiar mi fe en confiar en todo esto, de que sea cierto, para poder comprobar lo opuesto. Es algo realmente
que a muchas personas les ha afectado. Vamos a pensar en esto, por ejemplo. ¿Podríamos nosotros saber lidiar con conocer todo lo que se conoce en cuanto a Dios? O sea, ¿pudiéramos? No. Adán y Eva antes de pecar no podían, no sabían todo en cuanto a Dios. A mí no me gustaría conocer todo en cuanto a Dios, ¿no? Yo quiero quedarme estupefacto en cuanto a los conceptos de Dios que yo no pudiese tan siquiera entenderlos aún. Yo quiero quedarme ahí estupefacto pensando que hay cosas que voy a aprender a través de toda la eternidad que no puedo ni pensar entender aquí en la tierra. Yo acepto el hecho de que yo soy tan más bajo que Dios que es imposible yo poder comprenderlo completamente. Y de ahí es que vengo yo, ¿no? Aunque entendemos que hay 3 personas en la Trinidad, hay que entender también el hecho de que la unidad del Dios triuno, como señala la lección, hay una unidad con ellos que va mucho más allá de lo que podemos pensar. En pensamiento, en carácter y en propósito son uno. Pero no solo terminan las oraciones uno al otro, por ejemplo, sino que están síncopes, ¿no? Están justos, marchando juntos unos con el otro. Ahora, yo creo que los mellizos y los trillizos pueden darnos quizás una idea de lo que es la unidad de Dios, ¿no? Conocen a algunos mellizos que como que completan las oraciones el uno del otro. Mi esposa tiene una hermana, no son mellizas, pero yo creo que debían haberlo hecho, ¿no? Ellos tienen tantas cosas en común y pueden pensar igual, aunque están miles de millas de una de otra. Yo lo he visto cientos de veces, ¿no? Es como que están pensando lo mismo, dicen lo mismo, se van pasando por lo mismo. Es algo increíble, ¿no? Cuando uno lo piensa, ¿no? Y aún después de 44 años de casamiento, mi esposa y yo todavía a menudo diríamos las mismas palabras, terminando las mismas oraciones, las mismas palabras, y tenemos que reírnos de eso, ¿no? Es algo increíble, ¿no? Entonces, hay una unidad con la deidad que, bueno, realmente son uno, ¿no? Ahora, me he referido a este concepto anteriormente, pero es algo increíble, ¿no? Al pensar en la Trinidad, ¿no? Ellos tienen tienen científicos y demás, han tomado metal, ¿no? Y lo han reducido tanto que son tan y tan así suave que cuando uno los pega juntos es imposible de despegarlos, ¿no? A menos que uno tiene herramientas especiales y técnicas especiales. Pero la razón por la cual es imposible que estos 2 pedazos de metales se separen es porque son tan así lisos que hay tantos puntos de contacto y todos estos puntos de contacto se unen. Y es imposible de separarlos porque son lisos, ¿no? Y cuando pensamos en la Trinidad, están conectados en todo contacto posible que pueden tener en el universo. Uno no puede separar a los 3, ¿no? No importa lo que fuéramos a hacer, no puede, es imposible. Son uno. Y Dios, cuando Cristo estuvo aquí sobre la tierra y su oración registrada en Juan 17 es su deseo que nosotros tengamos esa misma unidad con ellos, que nada nos separaría de Él, ¿no? Mientras más podemos contactarnos con Dios en cada punto y los problemas que tenemos. La razón por la cual nos encontramos con tantos problemas es porque unos hemos permitido que separarnos un poco de Dios, ¿no? Entre el aire, entonces entra algo que comienza a separarnos y a menudo nos damos cuenta que estamos desconectados de Dios como desearemos hacerlo porque amamos estar unidos con Dios. Y cada vez que vamos a la Biblia, entonces, piensen sobre esto. Señor, ayúdame a mantenerme en contacto contigo en cada punto que tengo en el día de hoy. Ayúdame a cimentar ese contacto contigo. Bueno, vamos a continuar a la lección del miércoles, los atributos de nuestro Creador. Ya hemos hablado acerca de este concepto, pero para poder entonces poner a Dios en posición de Creador, nos pone entonces en lugar de criaturas, ¿no? El Creador y los creados. Él creó un universo de diferencia, ¿no? El Creador puede descender al nivel del Creador, de la criatura, pero la criatura no puede subir al nivel del Creador. Y ese era el problema que Lucifer tenía. Era su problema. Él quería crear. Él no poseía la habilidad o el poder para crear. Cuando él supo que Jesús había de ser
el que había de crear este mundo. Él se puso muy celoso y demasiado, y fue el comienzo de su caída, ¿no? Él quería crear, él quería ser el creador, y si él hubiese podido crear, Dios hubiese tenido que darle ese poder o esa capacidad. Él pensaría que eso hubiese sido suficiente, ¿no? Para retroceder, pero él quería ser como el Altísimo. Él quería esa posición. Y siempre he dibujado esta escena al fin de todo, ¿no? Sobre esta tierra, cuando la ciudad santa desciende del cielo con todos los santos y todos los ángeles, y Satanás ve todos los impíos de todas las generaciones resucitados, y él ve que hay más con él que lo que hay que con Dios, y él piensa que tiene una última oportunidad para sobreponerse el reino de Dios, y él toma todos esos personas impíos y van caminando hacia la ciudad. Su intención es tomarla, y al Dios descender con esa ciudad, siempre veo esto en mi mente, ¿no? Que Dios hace una pausa frente a todo el universo y dice: Satanás, aquí está tu oportunidad. Toda esta gran controversia comenzó porque tú te dio celos, tú querías ser el creador. Aquí está tu oportunidad. Entonces, ante el universo, crea algo. Y Lucifer, llamado ahora Satanás, no puede ni tan siquiera producir una sola hierba, ¿no? No puede crear nada. Lo único que puede sostener es un pedazo de lo que queda de esta tierra, ¿no? Todo lo que él ha intentado ha sido artificial. Todos sus deseos, toda la emoción siempre ha sido artificial. Y es lo único que él puede producir, lo que Dios le da en esta gran oportunidad. Ahora, quizás no sea así, pero a mí me suena bien, ¿no? Bueno. Sus deseos y todos sus placeres han sido artificiales. Vamos a continuar. Alguien léenos Hebreos 11:6, por favor. Aquí está, Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Muchas gracias. Bueno, al venir a Dios hay que creer que Él existe. Tienes razón, ¿no? Bueno, y todo eso proviene con la medida de fe que dice la Biblia que cada uno tiene según Dios le ha dado. Le ha dado a cada uno una medida de fe, ¿no? Pero lo que una persona hace con eso determina su fin, ¿no? Si usted no continúa estudiando la Biblia, la fe, añadiendo fe a fe, uno pierde entonces, ¿no? Y la creencia de que Dios existe. La lección también señala que la Biblia no dedica tiempo tratando de comprobar que Dios existe, sino la mayoría de su tiempo lo hace enseñándonos de en cuanto a cómo es Dios. Asume que Él existe, por supuesto. Mientras más leemos la Biblia con un corazón abierto, entonces más en realidad creemos la existencia de un Dios, y va justo con lo que hacemos, ¿no? A veces escuchan a los niños contándole a sus padres algo así: yo no pedí nacer. Quizás tú le has dicho eso a Dios. Yo no pedí nacer en este mundo pecaminoso. Tengo toda esta dificultad. Yo no pedí esto. ¿Por qué no me creaste en uno de esos mundos no caídos? Bueno, siempre me ha encantado hacerle esta pregunta a las clases. Si usted pudiese cambiar de lugar con otra persona, quizás en un mundo no caído, ¿tomarías la oportunidad? ¿Lo harías? Si usted pudiese ir a un mundo no caído en esta ocasión, donde una persona que puede cambiar su lugar con el suyo, ¿lo haría? Muchas personas dirían: sí, yo lo haría hoy. Otros como que piensan un momento y dicen: bueno, yo no lo haría. Es algo muy atractivo, o sea, dejar la miseria de este mundo, ¿no? Y las dificultades, pero piensa en un momentito. Entonces estarías soltando un lugar en este mundo, y las personas en este mundo han sido aquellos que el Hijo de Dios murió por ellos. Usted es una persona muy especial. Jesús vino del cielo para morir por ti. Los ángeles y las personas de los mundos no caídos no han pecado. Ahora, yo no sé, no es porque yo creo que seremos súper especiales. No creo que ese es el propósito o la razón verdadera, pero sí hay
algo con este hecho, viviendo en sobre esta tierra. O sea, los ángeles no podrán cantar un cántico específico que nosotros sí podremos, que ellos no pueden cantarlo, ¿no? El cántico de Cordero y Moisés, y un concepto especial en cuanto a estar aquí sobre la tierra, ¿no? Bueno, vamos a continuar a la lección del jueves, y el título es Las actividades de Dios. Hay un concepto que yo no puedo entender. ¿Cómo es que las personas pueden llegar a las conclusiones que llegan? Eso es que hay personas que creen que Dios sí existe y que Él sí creó, pero que creó este mundo y nos dejó entonces para estar solos. ¿Cómo uno llega a esa conclusión? Es una posición interesante, ¿no? Creer en Dios. ¿Uno cree que Dios está con nosotros o no está? ¿Cómo uno puede creer un Dios que crearía esto para abandonarnos? Ese concepto no se encuentra en la Biblia, definitivamente. Bueno, alguien busca por favor Génesis 11:9. ¿Alguien tiene esa? A ver. Muy bien, aquí al frente. Génesis 11:9. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Muy bien, gracias. Las actividades de Dios con el hombre siempre son positivas. Bueno, las personas ya dirían, no, ¿por qué nos hiciste esto? Bueno, no es algo positivo para ellos, pero sí fue para algo positivo porque estaban girando hacia una dirección equivocada en la vida, ¿no? Y Dios permitió que esto se llevara a cabo, bueno, y lo trajo como tal, para que pudiesen cambiar el curso de sus acciones. Bueno, al detenernos a pensar en eso, debemos nosotros mirar también las dificultades que tenemos de esa manera, mirar este concepto antes de cualquier otra cosa, quizás el pensar, bueno, lo que estoy pasando es porque Dios está tratando de llamarme la atención, tratando de cambiar mis acciones, cambiar mi manera. Bueno, no quiere decir que siempre es el caso, pero pienso que quizás no sería muy inteligente de nosotros no considerar ese punto de vista desde el comienzo. Entonces, Génesis 19:24, ¿quién tiene esa? Génesis 19:24. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Como dije, a algunas personas no les gusta considerar que fue Dios que llovió fuego del cielo para consumir a esas personas. Son las mismas personas que dirán dicen que Dios no ha de destruir las personas en el fin del tiempo. Sí, nosotros tenemos juicio sobre nosotros mismos por causa de nuestros pecados, ¿no? Por eso que debemos de morir. Pero en Génesis 19 creo que Dios habló claramente a través de Moisés que Él era el responsable de la muerte de los impíos de Sodoma y Gomorra, y también se refiere a cosas así que son el acto extraño de Dios, ¿no? Es extraño porque Dios, como nos referimos anteriormente, es un creador, es un redentor, y para destruir es algo raro para su naturaleza, pero dice que es su acto extraño. No es el impío, no es el acto extraño del diablo, porque no sería extraño de parte del diablo. Es lo que él quiere, es destruir, ¿no? No sería algo entonces que proviene de los impíos, porque ellos también van justo con el diablo. Por lo tanto, es el acto extraño de Dios que él sería el responsable para la destrucción de los impíos. Si usted tiene dificultad de aceptar eso, yo no. Si usted comiera carne y supiera que cada vaca en el estado de California tiene lo que es vaca loca, no quisiera que alguien hiciera algo por eso. Lo único que pueden hacer es matar a cada una de las vacas ahí en California para que no siga propagándose. De igual manera va entonces con E. coli y la espinaca. Hay que botarlo todo porque si no sigue propagándose. ¿Queremos que este problema del pecado siga propagándose? No. Aún nos dice que la aflicción no se levantará una segunda vez. Y en esencia diciendo que el problema del pecado jamás suscitará de nuevo, ¿no? Y podemos decir amén a eso. No estamos regocijándonos en este acto extraño de la destrucción de los impíos como Dios, tampoco, pero vamos a estar para siempre agradecidos porque ha de llevarse a cabo, ¿sí? Porque se llevó a cabo tan pronto lo hace, ¿no? Porque no queremos que esto continúe ni resucite más nada.
Luego tenemos en Éxodo capítulo 3, cuando Dios llama a Moisés allí en la zarza ardiente y los dice que vaya para que hable ante al faraón. Y esto es algo un poco más personal para nosotros, en el sentido de que Dios hace una llamada en cuanto sobre cada uno de nosotros cuando entramos a la salvación con Él. Él tiene una misión para usted, también tiene una misión para mí, y la pregunta que tenemos que contestar es, ¿estamos dispuestos a ir? Ahora usted puede tener la misma titubeo que tenía Moisés. Yo no puedo hacer esto, es demasiado para mí. Pero Moisés fue y el Señor estuvo allí por él, con él, y también hará lo mismo para nosotros. Por eso es que es tan difícil para mí creer que hay personas que pueden creer que hay un Dios que simplemente nos creó y nos dejó así a las olas, ¿no? Yo no puedo decir cuántas veces Dios ha estado por mí, para mí allí, y lo alabo por ello, ¿no? Entonces está Juan 3:16, como menciona la lección, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su unigénito. ¿Cuán más envuelto puede estar Dios con nosotros, no? Mi esposa estaba leyendo recientemente en cuanto a los ángeles, y como a menudo los ángeles, sin nosotros darnos cuenta, nos han salvado, ¿no?, de diferentes problemas. No lo sabremos sino hasta llegar al reino. Cuántas veces Dios envió ángeles para guardarnos y salvarnos y dirigirnos y enseñarnos y lo que fuera, y ayudar Juan 3:16 que sea una realidad. El Espíritu Santo es el consolador especial de Dios para ayudarnos, ¿no? Y los ángeles son sus espíritus ministradores para encontrar que Juan 3:16 realmente es una realidad. Dios no puede ser más proactivo en nuestras vidas que eso. Entonces, para nosotros decir que Él simplemente está allá y no nos importa o nos interesa por nosotros, sería algo tremendo. Yo voy a leer el último texto en esta mañana. Se encuentra en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 17. No podría decirle, o sea, quizás cientos de veces estoy seguro que yo he utilizado este versículo en funerales, ¿no? Porque quizás no hay un pasaje más que trae más consuelo y esperanza como este que se encuentra en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 17, y dice: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor, ¿no? Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Quién no desea estar involucrados en esta clase de actividad de Dios? De eso estamos hablando acerca del día del jueves, ¿no? Las actividades de Dios en la vida de los seres humanos sobre el planeta Tierra. Eso es una actividad que yo no quiero perderme. Yo quiero estar arrebatados juntamente con todos mis hermanos y hermanas en las nubes de los cielos para recibir al Señor. Por eso he sido un adventista del séptimo día por tantos años, ¿no? Hay tantas personas con las cuales yo he tenido el privilegio de ministrar, ¿no?, y ayudarles, y ellos han descansado en Cristo Jesús. Yo quiero estar allí cuando ellos se levanten de la tumba para estar con ellos y recibir al Señor en el aire, ¿no? No me gustan las alturas, pero no me voy a preocupar en aquel entonces. Nuestra oferta gratuita en esta mañana es la 166 The Trinity. Llame al número que está en su pantalla y usted lo puede recibir completamente gratis. Solamente disponible en inglés en los Estados Unidos. Que Dios le bendiga. Gracias por estar con nosotros. Será hasta la próxima semana, Dios mediante. Paul and Jesus both predict that the Church of God becomes a force against God. The radical faith that Jesus taught had become the official religion of the empire that murdered him. So this is a religion born within the Roman Empire, born in sort of the Roman social and political context. The gospel as we know it is a product of the 4th century. Christianity went from being a marginalized small group to now having influence at the center of the Roman Empire. That's not the whole story. They've made a personality cult out of Jesus, but they ignore his teachings. The speed with which the early church tobogganed into apostasy will take your breath away.
This changes everything.